¿Alguna vez has sentido que tu mente es un balde lleno de agujeros? Lees una página, llegas al final, y ya has olvidado el principio. Te preparas para una reunión, ensayas lo que quieres decir, te sientes listo. Entonces llega el momento, y tu mente se queda en blanco. Tus pensamientos se dispersan, tus frases se desmoronan, tu confianza desaparece, y te quedas con la frustración. La mayoría de la gente cree que esto significa que no son lo suficientemente inteligentes, que no se expresan lo suficiente, que no son hablantes naturales. Eso es una mentira. No es una mentira dramática. Es una mentira silenciosa. Nunca te enseñaron cómo funciona realmente tu cerebro. Te enseñaron qué pensar. Rara vez te enseñaron cómo pensar. Te entrenaron para memorizar, no para retener. Te entrenaron para repetir, no para estructurar. Y aquí está la incómoda verdad. Tu cerebro no es malo para recordar. Está mal entrenado en codificación. Mientras te esfuerzas por recordar un párrafo, tu cerebro procesa millones de señales cada segundo. Filtra, prioriza y te protege de la sobrecarga. Cuando la presión aumenta, entra en modo supervivencia. Y el modo supervivencia no prioriza la elocuencia. Prioriza la seguridad. Así que cuando te quedas en blanco mientras hablas, no es estupidez. Es biología. Y la biología se puede entrenar. Este audiolibro no trata sobre trucos de estudio. Se trata del condicionamiento cognitivo. Se trata de reconfigurar tu atención, reconstruir tus vías de memoria, entrenar tu mente para pensar de forma estructurada, y enseñarle a tu cerebro a recuperar ideas bajo presión. Porque pensar con claridad es una habilidad. Hablar con fuerza es una respuesta entrenada. La retención no es un don, es un sistema. Las técnicas que estás a punto de aprender son utilizadas por competidores de memoria, negociadores de alto rendimiento, comunicadores de élite y profesionales que no pueden permitirse la confusión mental. Esto no es un conocimiento secreto, es conocimiento aplicado. Y al final de este audiolibro, comprenderás algo que la mayoría de la gente nunca hace. Tu cerebro nunca fue el problema. Tu entrenamiento sí. Si valoras este tipo de contenido profundo y transformador, apoya la misión. Suscríbete ahora. No casualmente. Intencionalmente. Porque aquí formamos pensadores. No oyentes pasivos. Activa las notificaciones. Comprométete con la maestría. Y no lo dejes hasta el final. Porque una vez que entiendes cómo entrenar tu cerebro, nunca volverás a abordar la comunicación de la misma manera. Ahora, vamos a empezar. Antes de continuar, si encuentras valor en esto, tómate 2 segundos y suscríbete. Este canal es para personas que se toman en serio el pensar con claridad y hablar con poder. Si ese es tu caso, mantente conectado. Está bien. Continuemos. Capítulo 1. El código de la recuperación activa y la ilusión del aprendizaje. Has caído en la misma trampa más veces de las que te imaginas. Te sientas a estudiar. Resaltas páginas enteras con colores brillantes. Creas resúmenes. Relees el mismo párrafo 5 veces. Al final de la sesión, te sientes productivo. Te sientes informado. Te sientes preparado. Pero cuando llega el momento, una reunión, una presentación, una conversación donde la claridad importa, tu mente duda. Y de repente, ese conocimiento se evapora. Lo que experimentaste no fue maestría. Era la ilusión de aprender. La neurociencia lo llama la ilusión de la fluidez. Cuando tienes la información frente a ti, tu cerebro la reconoce. Reconocerla se siente como comprenderla. Pero reconocerla no es retenerla. Es familiaridad. Y la familiaridad se derrumba bajo presión. La memoria no es un archivo estático almacenado en algún lugar de tu cabeza. Es una red viva de vías neuronales que se fortalecen o debilitan dependiendo de cómo las utilicemos. Cada vez que intentas recordar algo sin mirar, tu cerebro lo reconstruye. Esta reconstrucción fortalece la vía. Cuanto más esfuerzo requiere la recuperación, más fuerte es el cableado. Este es el principio de oro. Tu cerebro no aprende por exposición. Aprende mediante recuperación. Piensa en cómo aprendiste a montar en bicicleta. No fue leyendo instrucciones. Fue subiéndote, perdiendo el equilibrio, ajustándote y volviendo a intentarlo. Tu sistema nervioso aprendió mediante la corrección. Aprender a pensar con claridad y hablar con fuerza sigue la misma regla. Si solo lees ideas, las reconocerás. Si recuperas ideas, serás dueño de ellas. Aquí es donde entra en juego la recuperación activa.
En lugar de releer tus apuntes 5 veces, léelos una vez. Luego, cierra el material y oblígate a reconstruir los puntos clave de memoria. Se sentirá incómodo. Esa incomodidad no es un fracaso. Es un fortalecimiento neuronal. Cuando te cuesta recordar, tu cerebro se ve obligado a construir conexiones más fuertes. El esfuerzo es el estímulo. La facilidad es el deterioro. Por eso las tarjetas didácticas funcionan cuando se usan correctamente. No solo por la repetición, sino porque exigen recuperación. El reconocimiento es pasivo. La recuperación es poder. Y aquí es donde esto se conecta directamente con la comunicación. Cuando hablas bajo presión, no estás leyendo una página. Estás recuperando de memoria. Si te entrenaste a través del reconocimiento pasivo, tu mente se estanca. Si entrenas a través del recuerdo activo, tus pensamientos se ordenarán solos. Los altavoces claros no son más inteligentes. Son mejores perros perdigueros. Imagina tu memoria como un músculo. No se fortalece un músculo mirando pesas. Lo fortaleces levantando la resistencia. Cada vez que fuerzas el recuerdo sin apoyo, estás haciendo una repetición mental. Y al igual que el entrenamiento físico, el crecimiento resulta incómodo. Tu cerebro prefiere la lectura pasiva porque es más fácil. Consume menos energía. Pero la facilidad no fomenta el pensamiento agudo. No estás aquí para buscar consuelo. Estás aquí para tener el control. A partir de este momento, cambia tu método de aprendizaje. Leer menos. Recuperar más. Después de cada párrafo, haga una pausa y resuma en voz alta sin mirar. Después de cada capítulo, escribe las ideas centrales de memoria. Después de cada sección del audiolibro, explícala como si estuvieras enseñándola a otra persona. Porque cuando puedes enseñarlo, lo has integrado. La incomodidad es el sonido del fortalecimiento del cableado. Si lo sientes difícil, lo estás haciendo correctamente. Este es el primer pilar del entrenamiento del cerebro para pensar con claridad y hablar con fuerza. En el próximo capítulo profundizaremos más. Rompemos otra ilusión, la ilusión de que el tiempo es igual a retención. Porque lo que importa no es cuánto tiempo estudies. Lo importante es cómo revisas estratégicamente. Continuemos. Capítulo 2. El protocolo del tiempo y la curva del olvido. Hay una fuerza invisible trabajando en tu contra cada vez que intentas aprender algo nuevo. No importa cuán inteligente seas o cuán motivado te sientas en el momento. Si ignoras la biología de la memoria, perderás lo aprendido. Esta fuerza se conoce como la curva del olvido. A finales del siglo XIX, el psicólogo Hermann Ebbinghaus demostró algo inquietante. La memoria se desvanece rápidamente después del aprendizaje si no se refuerza. El cerebro no está diseñado para almacenarlo todo. Está diseñado para filtrar. Durante el primer día, gran parte de la información nueva comienza a decaer a menos que se revise. Esto no es un defecto. Es eficiencia. Tu cerebro se protege de la sobrecarga descartando lo que parece innecesario. La mayoría de la gente interpreta el olvido como un fracaso. No es un fracaso. Es una señal. Significa que el recuerdo no se reactivó a tiempo. Y aquí es donde comienza el aprendizaje estratégico. Si la recuperación activa es el motor de la retención, la repetición espaciada es el mecanismo de sincronización que mantiene el motor en marcha. Cuando aprendes algo por primera vez, tu cerebro crea un rastro neuronal frágil. Es inestable, débil, temporal. Si no haces nada, se desvanece. Pero si reactivas esa información en el momento adecuado, justo cuando empieza a debilitarse, fortaleces el camino drásticamente. No solo estás repasando, estás reforzando. Piensa en ello como fortalecer un sendero en un bosque. La primera vez que lo recorres, el camino es apenas visible. Vuelve a recorrerlo en el intervalo adecuado y se vuelve más claro. Recórrelo estratégicamente con el tiempo y se vuelve permanente. El aprendizaje sigue la misma lógica. El error que comete la mayoría de la gente es la intensidad sin ritmo. Estudian durante horas de una sola vez, creyendo que el esfuerzo equivale a la maestría. No es así. Empollar crea familiaridad, no durabilidad. Al día siguiente, gran parte de ella se desvanece. La constancia supera a la intensidad. El verdadero protocolo es simple y poderoso. Después de aprender algo nuevo, realiza la recuperación activa inmediatamente. Cierra el material y reconstruye las ideas clave de memoria. Luego, revisa el material dentro de las 24 horas y recupéralo de nuevo. Luego de nuevo después de varios días. Luego después de una semana.
Luego después de 2 semanas. Cada vez, estás fortaleciendo la arquitectura neuronal. Cada vez, el esfuerzo requerido para recordar disminuye. Cada vez, la memoria se vuelve más estable y más fácil de acceder bajo presión. Y aquí es donde la comunicación entra en la ecuación. Cuando hablas en una reunión o haces una presentación, no estás leyendo de una página. Estás recuperando de la memoria a largo plazo. Si nunca entrenaste tu cerebro con la repetición espaciada, tus pensamientos se sentirán inestables. Si entrenaste con ritmo y refuerzo, tus ideas surgirán con fluidez. Los oradores lúcidos no improvisan al azar. Han reforzado sus vías mentales con el tiempo. Dominar la curva del olvido no se trata de estudiar más. Se trata de respetar el tiempo. Se trata de comprender que la memoria se fortalece cuando se revisa estratégicamente, no cuando se fuerza en una sola ráfaga. Cuando te alineas con la biología de la retención, el olvido se vuelve predecible, por lo tanto, controlable. Dejas de esperar que la información permanezca. La diseñas para que permanezca. En el siguiente capítulo, profundizamos en el mecanismo que lo determina todo, la atención. Porque sin concentración, ni siquiera la sincronización perfecta puede salvarte. Antes de continuar, pausa. Porque necesito decir algo. Has estado observando. Has estado aprendiendo. Has estado tomando notas. Pero no estás suscrito. Eso no es alineación. Si realmente quieres entrenar tu cerebro. Si realmente quieres pensar con claridad. Si realmente quieres hablar con fuerza. Entonces, comprométete. Suscríbete ahora mismo. No porque yo necesite el número, sino porque tú necesitas la repetición. La transformación no se logra con un solo video. Se logra con la inmersión. Así que suscríbete. Activa las notificaciones. Y decide que no solo estás consumiendo contenido, sino que estás desarrollando una mente más aguda. Bien. Ahora, continuemos. Sí. Y ahora lo elevamos. Conservamos sus metáforas. Eliminamos la exageración. Reforzamos la ciencia. E integramos el habla con fuerza en todo momento. Espaciado limpio. Ritmo firme. Sin tonterías. Aquí vamos. Capítulo 3. El alquimista del conocimiento y la ley de la simplicidad. Hay una profunda diferencia entre conocer el nombre de algo y comprender su esencia. La mayoría de las personas coleccionan definiciones como trofeos. Pueden repetir terminología. Pueden citar frases. Pero cuando se les pide que expliquen la idea con claridad, sin notas ni jerga, su estructura se desmorona. Si quieres entrenar tu cerebro para pensar con claridad y hablar con fuerza, debes dejar de ser un coleccionista de información y convertirte en un alquimista del conocimiento. La tercera ley de la retención profunda es la elaboración. Tu cerebro no es un dispositivo de grabación. Es un sistema de creación de significado. No retiene bien los hechos aislados. Retiene relaciones, patrones y conexiones. Cuando intentas memorizar un hecho sin vincularlo a nada más, no tiene dónde anclarse. Flota. Y la información flotante desaparece bajo presión. Pero cuando conectas el nuevo conocimiento con lo que ya entiendes, creas puentes neuronales. Y los puentes son duraderos. Los pensadores de alto nivel no necesariamente memorizan más. Conectan más. Cuando asocias una nueva idea con un marco existente, tu cerebro la integra en una red. Las redes son estables. Los fragmentos aislados no lo son. Por eso el contexto importa. Piensa en cómo recuerdas las ubicaciones. Una coordenada aleatoria no significa nada. Pero si esa ubicación está junto a un lugar lleno de recuerdos emocionales, se vuelve inolvidable. La misma regla se aplica a las ideas. Si vinculas un concepto a algo significativo, visual o experiencial, se fija. Aquí es donde el método Feynman cobra poder. El principio es simple. Si no puedes explicar una idea con un lenguaje claro y sencillo, no la entiendes del todo. Has memorizado palabras, no el significado. Toma una página en blanco. Escribe el concepto en la parte superior. Ahora explícalo como si estuvieras enseñando a un principiante. Sin tecnicismos. Sin esconderte tras el vocabulario. Solo claridad. Cuando intentas esto, ocurre algo interesante. Tu cerebro debe organizar la información. Debe priorizar lo que importa. Debe eliminar la complejidad innecesaria. Y lo más importante, expone tus lagunas. En el momento en que dudas o no puedes simplificar, has identificado debilidades en tu comprensión. Eso no es un fracaso. Eso es precisión.
Ahora sabes exactamente dónde fortalecer. Cuando regresas al material para aclarar y luego simplificar de nuevo, estás construyendo una arquitectura neuronal más profunda. Este proceso mejora directamente la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque los oradores eficaces no piensan en una complejidad enmarañada. Piensan en estructuras organizadas. Al practicar la explicación de ideas de forma sencilla, entrenas tu cerebro para estructurar los pensamientos en tiempo real. Eliminas el desorden mental antes de que se convierta en desorden verbal. Divagar no es un problema de habla, es un problema de pensamiento. Y la elaboración corrige el pensamiento. Ahora profundizamos. La visualización amplifica la retención. El cerebro evolucionó para recordar espacios, movimiento e imágenes. Al convertir conceptos abstractos en imágenes mentales vívidas o ubicaciones espaciales, te alineas con la arquitectura natural de tu cerebro. Los competidores de la memoria utilizan la visualización basada en la ubicación porque el cerebro retiene la información espacial excepcionalmente bien. Puedes aplicar esto a la comunicación. Imagina colocar cada idea clave de una presentación en diferentes habitaciones de tu casa. Al hablar, recorre mentalmente las habitaciones. Tus pensamientos seguirán la estructura en lugar del pánico. Esto no es un truco. Es una palanca neuronal. Otro multiplicador es la enseñanza. Cuando explicas algo a otra persona, incluso de forma informal, activas un procesamiento de alto nivel. Reconstruyes la idea desde cero. La reconstrucción fortalece la retención mucho más que la relectura. Enseñar es recuperar, organizar y simplificar todo a la vez. Eso es entrenamiento cognitivo. Y aquí está la ley de la simplicidad. Claridad es igual a poder. La complejidad se siente inteligente. La simplicidad es inteligente. Si puedes explicar un concepto de forma clara, breve y segura, lo dominas. Si necesitas jerga para sobrevivir, sigues dependiendo del material. Los comunicadores de élite reducen la complejidad sin reducir el significado. Rompen montañas en pasos. Transforman la abstracción en estructura. Hablan con tanta claridad que los demás se sienten inteligentes al escucharlos. Eso es influencia. Cuando dominas la elaboración y la simplicidad, ya no temes a los temas difíciles. Sabes que cualquier sistema complejo puede descomponerse, conectarse, visualizarse y explicarse. Ya no estás memorizando. Estás internalizando. Y cuando el conocimiento se internaliza, el habla se vuelve fluida. En el siguiente capítulo, nos adentramos en la última restricción que determina si tu cerebro rinde al máximo nivel o se derrumba bajo presión, la atención. Porque sin un enfoque disciplinado, ni siquiera los mejores métodos pueden salvarte. Capítulo 4. Arquitectura mental y el método del palacio. Durante millones de años, la supervivencia humana dependió de recordar rutas, ubicaciones, refugios seguros y fuentes de alimento. Tu cerebro evolucionó como sistema de navegación mucho antes de evolucionar como sistema de lectura. No está optimizado de forma natural para memorizar símbolos aislados en papel. Está optimizado para el espacio, para el movimiento, para la ubicación. Si intentas obligar a tu cerebro a memorizar una lista aleatoria de 20 palabras sin relación, le costará. Pero pídele que describa la distribución de tu casa de la infancia y responderá al instante. La cuarta ley de una mayor retención es simple. Usa tu cerebro para lo que fue diseñado. Este es el principio detrás del palacio de la memoria, también conocido como el método de los loci. Los oradores de la antigua Grecia lo usaban para pronunciar largos discursos y notas. Los competidores de la memoria moderna lo usan para almacenar cantidades masivas de información. No es magia. Es arquitectura mental. En lugar de almacenar ideas como fragmentos sueltos, les asignas ubicaciones físicas dentro de un entorno familiar. Conviertes la información abstracta en imágenes espaciales. Ese cambio por sí solo fortalece drásticamente la memoria. Para construir tu primer palacio, elige un lugar que conozcas íntimamente. Tu casa. Tu oficina. El camino que recorres a diario. Debe ser tan familiar que puedas recorrerlo mentalmente sin esfuerzo. Este lugar se convierte en tu sistema de almacenamiento mental. A continuación, establece una ruta fija. Sigue siempre la misma dirección. Por ejemplo, entra por la puerta principal, pasa a la sala, luego a la cocina y luego al pasillo. La constancia es fundamental. Cada parada del recorrido se convierte en un punto de anclaje. La puerta, el sofá, la mesa, la ventana, no son solo objetos. Son direcciones de almacenamiento.
Ahora viene el proceso de codificación. Si estás aprendiendo principios clave del habla, no los guardes como palabras. Transfórmalos en imágenes exageradas, colocadas en cada punto de anclaje. Si un principio es la claridad, imagina un micrófono gigante de gran nitidez sobre la mesa del comedor. Si otro es la confianza bajo presión, imagínate de pie tranquilamente en tu sala mientras una tormenta ruge fuera de las ventanas. El cerebro ignora las imágenes ordinarias. Recuerda las vívidas, exageradas y emotivas. Cuanto más extraña y sensorial sea la imagen, más fuerte será la huella. Añade movimiento. Añade sonido. Añade textura. Haz que la imagen sea absurda si es necesario. Cuando más tarde necesites recuperar la información, durante una presentación, una reunión o una entrevista, no te dejes llevar por el pánico ni busques a ciegas. Recorres mentalmente tu palacio. Entras por la puerta principal. Ves la primera imagen. El concepto regresa. Te sientas en el sofá. Aparece la segunda imagen. Surge la siguiente idea. Esto es recuerdo estructurado. Nada de confusión. Nada de adivinar. Recuperación estructurada. Esta técnica es poderosa para los oradores porque resuelve uno de los mayores miedos en la comunicación: quedarse en blanco. La mayoría de la gente intenta memorizar discursos como texto lineal. Cuando una frase desaparece, toda la estructura se derrumba. Pero cuando organizas las ideas espacialmente, solo necesitas pasar a la siguiente ubicación. La estructura te lleva. Ya no estás apilando información una encima de otra como si fueran papeles sueltos. Estás construyendo habitaciones. Cada idea tiene una dirección. Cada concepto tiene un lugar. Y cuando la información tiene un lugar, es más fácil de recuperar bajo presión. La belleza de la arquitectura mental es la escalabilidad. Puedes construir múltiples palacios. Uno para los marcos de presentación, otro para las estrategias de negociación, otro para las técnicas narrativas, uno para los principios básicos que usas a diario. Con el tiempo, tu mente deja de sentirse desordenada. Se vuelve organizada, intencional, estructurada. Y esta estructura se traduce directamente en el habla. Una arquitectura clara en la memoria produce una arquitectura clara en el lenguaje. Ya no eres un almacén de datos dispersos. Eres el arquitecto del pensamiento organizado. En el siguiente capítulo, abordaremos la pieza final que determina si todo esto funciona bajo presión: la regulación emocional. Porque incluso la estructura más sólida se derrumba si la mente se ve abrumada. Capítulo 5. La biología del genio y el mantenimiento de la máquina. Mucha gente comete un grave error. Tratan el cerebro como si estuviera separado del cuerpo. Como si pensar fuera puramente mental. Como si las técnicas de memoria por sí solas pudieran compensar la negligencia biológica. Intentan estrategias de recuerdo avanzadas mientras se encuentran agotadas, deshidratadas, con mala alimentación y estrés crónico. Y luego se preguntan por qué la claridad falla bajo presión. Debes entender esto: ningún sistema de memoria funciona con hardware defectuoso. Tu cerebro no es abstracto. Es biológico. Representa aproximadamente el 2% de tu peso corporal, pero consume alrededor del 20% de tu energía total. Es un órgano de alto rendimiento. Y los sistemas de alto rendimiento requieren mantenimiento. El primer pilar es el sueño. Existe el mito cultural de que sacrificar el sueño por la productividad es disciplina. En realidad, es autosabotaje cognitivo. La memoria no se consolida mientras estudias. Se consolida mientras duermes. Durante el sueño profundo y los ciclos REM, tu cerebro reorganiza la información que has encontrado durante el día. Fortalece las conexiones neuronales útiles y debilita las irrelevantes. Si reduces el sueño constantemente, interrumpes este proceso de consolidación. Puedes sentirte ocupado. Puede que te sientas dedicado. Pero la retención se verá afectada. Y lo que es más importante para este audiolibro, la claridad verbal se verá afectada. La falta de sueño afecta la memoria de trabajo, reduce la velocidad de procesamiento y la regulación emocional. En pocas palabras, te vuelves más lento, más reactivo y menos articulado. Un cerebro bien descansado recupera información con mayor eficiencia y habla con mayor coherencia. El segundo pilar es la hidratación. El cerebro está compuesto principalmente de agua. Incluso una deshidratación leve puede afectar la atención y la memoria a corto plazo. Cuando la concentración se desvía o la memoria se siente lenta, a menudo se pasa por alto la hidratación.
La agudeza cognitiva depende del equilibrio hídrico. Si esperas que tu cerebro funcione como un instrumento de precisión, debes alimentarlo como tal. El tercer pilar es la nutrición. El cerebro depende en gran medida de las grasas saludables para una comunicación neuronal óptima. Nutrientes como los ácidos grasos omega 3 refuerzan la mielina, la capa aislante que mejora la transmisión de señales entre neuronas. Un nivel de azúcar en sangre estable favorece una atención estable. Por otro lado, los picos y las caídas repetidas de azúcar fragmentan la concentración y reducen la resistencia cognitiva. Pensar con claridad requiere energía estable. Una energía estable requiere un aporte intencionado. Ahora, hablemos del estrés. El hipocampo, una estructura crucial para la formación de la memoria, es sensible al estrés prolongado. Cuando los niveles de cortisol se mantienen elevados, la codificación y la recuperación de la memoria se ven afectadas. Si intentas aprender o hablar mientras estás en un estado crónico de lucha o huida, el acceso a la memoria a largo plazo se debilita. Por eso, la regulación emocional no es opcional para una comunicación eficaz. Se ha demostrado que el ejercicio aeróbico ligero, incluso una caminata rápida de 20 minutos, favorece la neuroplasticidad al aumentar el factor neurotrófico derivado del cerebro, a menudo abreviado como BDNF. Puedes considerarlo un fertilizante para el crecimiento neuronal. El movimiento mejora la capacidad de aprendizaje. La calma mejora la memoria. Para desarrollar una mente superior, debes respetar la máquina. No puedes exigir un rendimiento cognitivo de élite a una biología descuidada. Cuando el sueño, la hidratación, la nutrición, el movimiento y la regulación emocional se alinean, el aprendizaje se vuelve eficiente. El habla se vuelve más fluida. El pensamiento se agudiza. La claridad deja de sentirse forzada y empieza a sentirse natural. El genio no es místico. Es biología optimizada, más estrategia disciplinada. En el siguiente capítulo, pasamos del hardware biológico al control cognitivo. Porque incluso un cerebro bien mantenido debe aprender a dirigir su atención deliberadamente. Y la atención es la guardiana de toda retención y del habla poderosa sí. Un capítulo sólido. Refinamos las exageraciones, reforzamos la ciencia, integramos la interpretación oral y mantenemos el espaciado limpio. Aquí está el capítulo 6 actualizado. Capítulo 6. El estado de flujo y el escudo del enfoque profundo. Vivimos en una era de competencia por el recurso más valioso que posees, tu atención. Cada notificación, cada vibración, cada pestaña en segundo plano, cada interrupción no es solo una molestia, es fragmentación. Y la atención fragmentada produce pensamiento fragmentado. El pensamiento fragmentado produce habla fragmentada. La neurociencia es clara en un punto. La atención es limitada. No es infinita. Es un recurso biológico. Cuando se divide repetidamente, la codificación se debilita. Y cuando la codificación se debilita, la retención colapsa. El mito moderno que ha dañado silenciosamente el rendimiento cognitivo es la multitarea. El cerebro no realiza realmente múltiples tareas. Realiza cambios rápidos de contexto. Cada cambio conlleva un costo cognitivo. Cuando pasas de estudiar a revisar un mensaje y luego vuelves, tu cerebro debe reorientarse. Esa reorientación consume energía y tiempo. Los cambios frecuentes impiden una codificación profunda. Puedes sentirte ocupado. Puedes sentirte estimulado. Pero la estimulación no es profundidad. Y sin profundidad, nada se adhiere. Para una retención poderosa y una habla poderosa, debes cultivar una concentración profunda. Esta es la base del flujo. El flujo es un estado donde la atención se absorbe por completo en una tarea. Las distracciones se desvanecen. El tiempo se siente comprimido. Los recursos cognitivos se alinean en una sola dirección. En este estado, el aprendizaje se vuelve eficiente y estructurado. Pero el flujo no ocurre por accidente. Es artificial. El primer paso es la protección del entorno. Eliminar las distracciones no es simbólico. Es biológico. Simplemente colocar el teléfono boca abajo no es suficiente. Los estudios sugieren que incluso la presencia de un teléfono inteligente puede reducir la capacidad cognitiva disponible porque parte del cerebro asigna recursos a posibles interrupciones. Para sesiones profundas, coloque el dispositivo en otra habitación. Cree un espacio donde su única acción disponible sea interactuar con el material. El segundo paso son los bloques de concentración estructurados. El cerebro no mantiene la concentración máxima indefinidamente.
En lugar de intentar sesiones maratónicas, utilice intervalos concentrados. 45 minutos de concentración ininterrumpida seguidos de un descanso breve e intencional. Durante el bloque de concentración, no se deben cambiar. No se debe comprobar. No se debe involucrar parcialmente. Durante el descanso, evite las entradas de alta estimulación. Si inunda su cerebro con redes sociales durante el descanso, compite con el material que acaba de codificar. El descanso debe permitir la consolidación, no la reposición. Camine. Hidrátate. Respira. Deja que la mente se estabilice. Cuando se mantiene una concentración profunda, los neuroquímicos asociados con el aprendizaje y la atención, como la dopamina, la noradrenalina y la acetilcolina, se elevan de forma equilibrada. Estos favorecen la priorización de señales en las redes neuronales. En pocas palabras, el cerebro identifica como importante aquello en lo que te estás concentrando. Cuanto más intensa sea la concentración, más fuerte será la huella. Esto influye directamente en la capacidad de hablar. Cuando entrenas la concentración profunda mientras aprendes, la entrenas mientras te comunicas. La presencia mejora. Disminuyen las muletillas. Las respuestas se vuelven deliberadas en lugar de reactivas. La concentración profunda desarrolla la resistencia cognitiva. Y la resistencia cognitiva favorece un discurso tranquilo y estructurado bajo presión. La atención es autodisciplina en su forma más pura. Proteger tu concentración es proteger tu claridad futura. Una persona que puede concentrarse profundamente durante 3 horas intencionalmente rendirá mejor que alguien que pasa 10 horas dispersas distraída. La retención no recompensa el volumen de exposición. Recompensa la profundidad de la interacción. La capacidad de desconectarse del ruido y conectar plenamente con la información es lo que distingue la memoria promedio del conocimiento duradero. En el siguiente capítulo, abordaremos el rendimiento bajo presión. Porque la prueba definitiva de la retención no es el estudio. Es la recuperación cuando más importa. Capítulo 7. La disciplina de la atención y la guerra contra la distracción. Vivimos en la era más distraída de la historia de la humanidad. Tu cerebro no fue diseñado para notificaciones constantes, desplazamientos interminables ni concentración fragmentada. Sin embargo, este es el campo de batalla donde intentas pensar con claridad y expresarte con fuerza. La atención es la puerta de entrada a la memoria. Si la atención está dispersa, la codificación es débil. Si la codificación es débil, la recuperación colapsa. La mayoría de la gente culpa a su memoria. La verdadera culpable es la atención. Cuando lees mientras revisas tu teléfono, escuchas a medias una conversación o piensas en otra cosa, tu cerebro nunca codifica completamente el material, y no puedes recuperar lo que nunca se almacenó correctamente. La atención no es un rasgo de la personalidad. Es una capacidad que se puede entrenar. Se comporta como un músculo. Cuanto más practiques deliberadamente la concentración sostenida, más fuerte se volverá. Uno de los métodos más efectivos es la inmersión en una sola tarea. Establece un bloque de tiempo fijo, de 20 a 30 minutos, donde las distracciones se eliminen por completo. Nada de multitarea. Nada de desplazamientos en segundo plano. Nada de involucramiento a medias. Durante este lapso, estás completamente presente con el material. Luego, toma un descanso breve e intencional. Este ritmo respeta los límites cognitivos y aumenta la resistencia con el tiempo. Para los oradores, la disciplina de la atención es transformadora. Si entrenas tu mente para estar presente mientras aprendes, la entrenas para estar presente mientras hablas. La presencia reduce las muletillas. La presencia reduce las divagaciones. La presencia agudiza la estructura. La presencia fortalece la confianza. Cuando la atención es estable, el lenguaje se vuelve preciso. Otro principio es la higiene digital. La novedad constante condiciona al cerebro a esperar estimulación cada pocos segundos. Cuando esa expectativa se normaliza, el pensamiento profundo se siente incómodo. Pero la profundidad es donde se construye la claridad. Los comunicadores eficaces reentrenan su tolerancia al pensamiento sostenido. Reducen la estimulación innecesaria. Permiten el silencio. Permiten el aburrimiento. Porque el aburrimiento no es vacío. Es espacio cognitivo. Y el espacio cognitivo es donde ocurre la integración. La atención también gobierna la escucha. Y escuchar es fundamental para el habla inteligente. Si no puedes mantener la concentración mientras alguien más habla, responderás de forma reactiva en lugar de estratégica. Pero si escuchas con atención,
Codificas con precisión. Cuando codificas con precisión, recuperas con precisión. Los pensadores claros son asistentes disciplinados. Controlan a dónde se dirige su atención. Cuando controlas la atención, controlas la codificación. Cuando controlas la codificación, controlas el recuerdo. Y cuando controlas el recuerdo, controlas el habla. En el siguiente capítulo, abordaremos el recuerdo rápido bajo presión, la barrera definitiva entre la preparación y el rendimiento. Capítulo 8. El poder de la variedad y la práctica intercalada. La mayoría de las personas abordan el aprendizaje con una mentalidad lineal y monótona. Creen que dominar la materia requiere sumergirse en una materia durante horas interminables hasta que se agota mentalmente. Matemáticas durante 5 horas. Historia durante 5 horas. Química al día siguiente. Este método, práctica bloqueada, crea una peligrosa ilusión de competencia. Se siente productivo. Se siente intenso. Pero se desvanece en cuanto cierras el libro. Para desarrollar una mente superior y retener el 90% de lo aprendido, es necesario aplicar la práctica intercalada. Este método se basa en lo que la neurociencia denomina efecto de interferencia contextual. El cerebro resiste la monotonía. Cuando la repetición se vuelve predecible, la codificación se debilita. Los circuitos neuronales se automatizan. La atención disminuye. La memoria se resiente. Intercalar significa mezclar deliberadamente diferentes temas o tipos de problemas en la misma sesión. En lugar de 4 horas dedicadas a un concepto, divide tu estudio en segmentos de 45 minutos que requieran diferentes habilidades cognitivas. Finanzas. Luego, estructura del lenguaje. Luego, psicología. Cada cambio obliga a tu cerebro a reiniciarse. Cada reinicio fortalece las vías de recuperación. El esfuerzo de cambiar es el secreto. La práctica bloqueada se siente más fácil porque el cerebro se adapta a un solo patrón. Pero esa eficiencia es frágil. Intercalar ideas se siente más difícil, pero esa dificultad desarrolla la adaptabilidad. La vida real no se organiza por capítulos. Las conversaciones no se organizan por temas. Cuando hablas en reuniones, debates ideas o explicas conceptos, tu cerebro debe recuperar conocimientos mixtos al instante. Entrelazar trenes es exactamente eso. Estudios atléticos demuestran que los atletas que practican tiros mixtos desde diferentes ángulos superan a quienes repiten un mismo tiro sin parar. El mismo principio se aplica al hablar. Si practicas explicar finanzas, y luego pasas inmediatamente a explicar psicología y luego a contar historias, tu agilidad verbal se multiplica. Tu cerebro aprende a cambiar de idea con fluidez. Eso es fluidez intelectual. La variedad también sustenta la dopamina y la acetilcolina, neurotransmisores esenciales para la atención y la codificación. La novedad mantiene la atención. La atención mejora la retención. Al entrelazar temas, dejas de memorizar de forma aislada. Empiezas a tejer una red. Y una red es más fuerte que un solo hilo. La retención del 90% no se debe solo a la repetición. Es el resultado de una variedad estructurada. Capítulo 9. El anclaje emocional y el poder de la narrativa personal. Ahora tienes estructura, ritmo y arquitectura mental. Pero un ingrediente final transforma la información en permanencia, la emoción. El cerebro no recuerda datos. Recuerda significado. Recuerda importancia. Recuerda sentimiento. El anclaje emocional es la ley que convierte la información fría en un recuerdo inolvidable. La neurociencia confirma que la amígdala, tu centro emocional, envía señales al hipocampo para que priorice la información emocionalmente relevante. Por eso recuerdas eventos vívidos de tu vida de hace años, pero olvidas lo que comiste hace 3 días. La emoción es el pegamento de la memoria. Si quieres retener el 90% de lo que aprendes, debes dejar de tratar el conocimiento como contenido externo y empezar a integrarlo en tu narrativa personal. Convierte los conceptos en historias. Si estás aprendiendo sobre negociación, imagínate utilizándolo en una conversación importante. Si estudias biología, visualiza las células como ciudades con guardias y mensajeros. Si dominas la comunicación, imagina presentar ese concepto con seguridad en el escenario. Cuando la información se convierte en una historia, el cerebro activa redes neuronales adicionales, visuales, emocionales y sensoriales. Esto multiplica la potencia de la codificación. Pero el ancla más poderosa es la identidad. Antes de estudiar, hazte 3 preguntas. ¿Cómo mejorará mi vida este conocimiento? ¿Qué problema real me ayudará a resolver?
¿En qué me convertiré una vez que lo domine? Cuando el conocimiento se conecta con la identidad, la dopamina aumenta. La motivación se intensifica. La neuroplasticidad se acelera. Para los oradores, esto es transformador. Cuando internalizas la información emocionalmente, tu discurso cambia. No recitas hechos. Cuentas historias. No suenas ensayado. Suenas encarnado. Las máquinas procesan datos. Los humanos viven narrativas. Si quieres que tu audiencia recuerde el 90% de lo que dices, debes hablar con emoción. Y si quieres recordar el 90% de lo que aprendes, debes aprender con emoción. Incorpora el conocimiento a tu historia. Cuando se convierte en parte de ti, el olvido se convierte en. Empezaste este viaje frustrado, olvidando las páginas que leíste, perdiendo ideas bajo presión, viendo cómo tu mente se quedaba en blanco cuando más importaba. Ahora entiendes algo que la mayoría de la gente nunca comprenderá. La memoria no es un don. La claridad no es suerte. El habla poderosa no es talento. Son sistemas. Has aprendido a codificar con atención. Has aprendido a fortalecer la memoria mediante la recuperación activa. Has aprendido a superar la curva del olvido con la sincronización. Has construido una arquitectura mental. Has anclado el conocimiento a la emoción. Has entrenado tu biología. Has disciplinado tu enfoque. Has incorporado variedad a tu aprendizaje. Has priorizado la constancia sobre la intensidad. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. Cuando recuerdas con claridad, hablas con claridad. Cuando recuperas rápidamente, hablas con seguridad. Cuando tu mente está estructurada, tus palabras están estructuradas. Pensar y hablar no son habilidades separadas. Son reflejos del mismo orden interno. Un cerebro entrenado produce una voz potente. Una mente dispersa produce un lenguaje disperso. Ya no eres un consumidor pasivo de información. Eres un arquitecto del conocimiento. Eres un estratega de la atención. Eres un constructor disciplinado de la memoria. Y eso cambia la forma en que te presentas en cada habitación. En conversaciones. En entrevistas. En negociaciones. En el escenario. Bajo presión. Porque cuando otros entran en pánico, tú te recuperas. Cuando otros divagan, tú estructuras. Cuando otros olvidan, tú articulas. No se trata de recordar el 90% solo por los números. Se trata de ser alguien con una mente confiable. Alguien con pensamientos accesibles. Alguien cuyas palabras tengan peso porque surgen de la profundidad, no de conjeturas. La era del pensamiento disperso ha terminado. La era de la atención disciplinada comienza ahora. Pero recuerda esto, el conocimiento sin ejecución se desvanece. La aplicación es el sello final. A partir de hoy, entrena con dedicación. Recupera a diario. Explica con frecuencia. Protege tu atención con fervor. Duerme como un atleta mental. Habla lo que aprendes. Porque cuando enseñas, te apropias. Cuando lo articulas, lo consolidas. Cuando lo repites con intención, lo transformas. Tu cerebro no es un cubo con agujeros. Es una fortaleza que espera ser fortificada. ¿Y tu voz? Tu voz es el arma de claridad forjada dentro de esa fortaleza. Entrena la mente. Agudiza el habla. Domina ambos. Este no es el final de tu viaje. Es el comienzo de tu soberanía mental. Ahora sal y piensa con claridad. Habla con fuerza. Y recuerda lo que realmente importa.